Bueno, ahora vamos a trabajar sobre la línea de tiempo, que era la otra tarea que habían tenido que hacer. O sea, les voy a explicar cómo se construye una línea de tiempo. Para construir la línea de tiempo, ustedes tenían que acceder al blog de historia, leer la información y después además yo les había agregado unos videos donde les explicaba algunas cuestiones a tener en cuenta. Bueno, ¿cómo construir la línea de tiempo? Bueno, la línea de tiempo justamente es un gráfico en el que representamos periodos históricos o sucesos. Es una técnica que nos permite representar justamente gráficamente una serie de sucesos o hechos a través del tiempo. Tiene cuatro partes, ¿sí? El eje sobre el que se marcan los datos puede ser una línea recta o una barra rectangular. Además, tiene los años que se señalan para indicar la escala. Los periodos históricos incluye y además los acontecimientos que van dentro de la línea. Bueno, para construir la línea de tiempo, yo acá les marqué algunos pasos que tenemos que tener en cuenta para poder hacerla. Lo primero que tenemos que hacer es determinar qué periodo de tiempo comprende la línea, o sea, desde qué año hasta qué año va. Lo segundo, tenemos que calcular cuántos años abarca toda la línea de tiempo. Si nosotros dividimos todos esos años por la longitud de la línea, vamos a tener el número de años representado por cada centímetro. Es decir, que si yo tomo una hoja, acá voy a agarrar una hoja y les voy a mostrar, en este caso, una hoja tamaño A4, mido el largo de la hoja y además tengo que representar en esta línea 1000 años, bueno, tengo que dividir los 1000 años por la cantidad de centímetros que tiene la hoja. De esa manera voy a poder saber cuántos años marca cada centímetro. Es decir, que si un año, por ejemplo, perdón, si 100 años, por ejemplo, son un centímetro. Lo tercero, en los extremos de la línea tenemos que indicar los años que corresponden al inicio y al final del periodo de tiempo que queremos representar. El paso número 4 es que al inicio y al final de la línea de tiempo la tenemos que marcar con puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay cosas o sucesos históricos que ocurrieron antes de ese periodo que nosotros marcamos y que también ocurrieron después. Es decir, hay historia antes de lo que estamos representando y hay historia después de lo que estamos representando. Paso número 5. Bueno, de acuerdo con la proporción de centímetros y años, tenemos que marcar los acontecimientos que queremos destacar dentro de la línea. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta la proporción a escala de la línea. Y yo a ustedes, a varios de ustedes les dije que las etapas que ustedes marcaban dentro de la historia eran todas iguales en centímetros. Y en realidad yo les decía que si una etapa abarcaba 4000 años, no podía medir lo mismo que una que abarcaba 400 años. Bueno, finalmente el último paso es colocar un título que sintetice el tema que estamos representando en esa línea de tiempo. Por ejemplo, las épocas históricas. Acá tenemos, ¿verdad?, lo que sería cómo comenzaríamos una línea de tiempo. En este caso, la vamos a comenzar con una línea recta. Vamos a hacer los puntos suspensivos al inicio y al final de la línea de tiempo. Eso quiere decir que hay historia antes y después de lo que estamos marcando. Después vamos a ir cortando con líneas rectas los años que queremos representar en nuestra línea de tiempo. Yo en este caso solamente le hice dos marcas, porque ahora van a ver qué es lo que quiero representar. Además, en esas dos marcas indiqué a qué años corresponden, justamente. Yo acá represento el año 1492 y el año 1789, que es justamente la Edad Moderna. Además, arriba, en la parte superior, ponemos la etapa que estamos marcando, en este caso la Edad Moderna, y después nos quedaría poner con flechitas, por ejemplo, los acontecimientos que se representan en estos años. En este caso, 1492, descubrimiento de América, que es con el que comienza la Edad Moderna, y en este caso, 1789, la Revolución Francesa, que es con el que culmina la Edad Moderna y comienza la Edad Contemporánea. Y lo último que aparece ahí es el título, justamente, ¿verdad?, de lo que yo quiero representar en este caso en la línea de tiempo, la época moderna. Ustedes bien saben que antes de la Edad Moderna hay cosas que sucedieron, ¿verdad? Por eso se marca esto, y después también. Bueno, como les decía, es importante usar una escala. En este caso, un centímetro, por ejemplo, puede corresponder a 100 años, o un centímetro puede corresponder a 1000 años, eso ustedes lo tienen en cuenta. Y bueno, la tarea que tenían que hacer era esta, ¿verdad? Era, teniendo en cuenta, ¿verdad?, estas épocas históricas. Las épocas históricas son la Edad Antigua, la Edad Media, la Moderna y la Contemporánea.
pero a su vez la historia se divide en prehistoria y en historia, por eso es que aparecía en el inicio de la prehistoria. Bueno, yo acá les pongo un ejemplo de lo que es una línea de tiempo, ¿verdad? Y acá justamente están representadas la prehistoria, la historia, y la historia dividida en esas 4 épocas o edades, ¿verdad? La antigua, la Edad Media, la moderna y la contemporánea. Y además acá están en proporción, ¿verdad? Esta línea de tiempo tiene un error, yo la encontré esta imagen en la web, pero tiene un error que es este, el año cero. En realidad, acá debería decir una N y una C, nacimiento de Cristo. No existe el año cero, ¿sí? Es el año 1 antes de Cristo o el año 1 después de Cristo. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima, porque ahí vamos a explicar qué se tiene en cuenta para los años antes de Cristo y después de Cristo y por qué se divide de esa manera. El otro error que tiene también esta línea de tiempo es que la prehistoria no está en proporción con lo que es la historia. En este caso, la prehistoria tendría que ser mucho más extensa que lo que abarca la historia escrita. Acá hay otro ejemplo de cómo se representa una línea de tiempo. También se puede representar de esta forma, o pueden encontrar una línea de tiempo representada en forma espiralada. También está bien. Bueno, y acá ya estarían entonces ustedes prontos para construir una nueva línea de tiempo. Acá les pongo un ejemplo. Y esta última es una línea de tiempo que me entregó uno de ustedes, que estaba excelente, ¿sí? Bien, así que ahora ya estaríamos prontos para hacer una próxima línea de tiempo.